llamo Leonardo Riveriga con Aguo Lumila y Faloyu y Borimei. Soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Cuando en un pueblo, ciudad, país o nación no se respeta la libertad de expresión, no se respeta la libertad de reunión, es imposible que existan cultos libres. Y le traigo a ustedes un análisis muy profundo sobre la letra del año, el cual muchos babalaos, por muchos años que tengan, no se atreverían a decir por miedo a la represión. En la letra del año que tuvimos es el Giobbe, acompañado con Oberoso y Oturaira, donde Ifá trae una profecía. Ifá dice: iré allí, o ya le tetsi lese Olofi. Cuando hablamos de Olofi, se refiere a los gobernantes del país. En este caso, Olofi es el dictador de Cuba, Raúl Castro, donde entre tantos refranes encontramos: un solo rey gobierna un pueblo. O sea, que el Olofi, para gobernar el pueblo, debe tener la cabeza bien puesta encima de los hombros. La felicidad en casa del pobre dura poco. Aquí es donde yo me toca los temas con referente al pueblo. Las deudas cuelgan de nuestros cuellos. La deuda que pueda tener el país o el arrastre cae sobre los cuellos del pueblo. Dios le da barba a quien no tiene quija. Las contradicciones sacan la luz de su escondite. Dice Ifá: dos líneas paralelas que parece que van juntas, pero no es así. Cada línea va por su lado. El gobierno por un lado y el pueblo por otro. Dice Ifá que es el momento donde el dictador del pueblo de Cuba de cambiar la constitución de la república con leyes que realmente favorezcan al pueblo. Dice Ifá que es el momento de pagarle salarios dignos al pueblo. Dice Ifá que es el momento que se cumplan con los derechos humanos y la democracia en Cuba. Dice Ifá que es el momento de Cuba abrirse al mundo. Dice Ifá que es el momento que se le permita al pueblo tener libertad plena de sus derechos. Dice Ifá que es el momento de asegurar y proteger al país de epidemia. Dice Ifá que es el momento de darle libertad a los presos políticos. Dice Ifá que es el momento de cambiar todas las leyes que lleven al pueblo a la miseria, al hambre, a la esclavitud, a la sumisión o a la servidumbre. He decidido enfrentar la dura realidad de que muchos babalaos, por muy viejos que sean, jamás lo dirían. La verdad que encierra Don Lumila en sus versos, por miedo a la represión, por miedo a la dictadura de Raúl Castro en la Cuba comunista. Analizando este bello refrán de Giobbe que dice: las deudas cuelgan de nuestros cuellos. Realmente las deudas que pueda tener el país, el mal proceder de los dirigentes, el hambre y la miseria, sobre el único cuello que cuelgan es sobre el cuello del pueblo, porque el pueblo es el que paga. Sobre el pueblo está el peso de toda la mala dirección del país. Dios le da barba a quien no tiene quija. Dios puso al dictador Raúl Castro, él sabrá por qué, a dirigir nuestro país, pero le hace falta inteligencia y sabiduría para darle mejor vida y mejor atención y dirección al pueblo de Cuba, para que pueda salir del hambre, la miseria y la esclavitud que ha sido sometida. Las contradicciones sacan a la luz de su escondite. El Olofi o el dirigente Raúl Castro debe de escuchar las voces, debe de escuchar la otra parte, que es el pueblo, para poder darle solución a los problemas que existen en el país. La felicidad en casa del pobre dura poco. Esto es un refrán que se explica
solo la necesidad del pueblo cubano de encontrar un salario digno. Orunmila, cuando certificó el Giobbe en la letra del año, habla directamente con el dictador Raúl Castro, que es el Olofi. La palabra Olofi se deriva por Olo, expansión, Fi, pintica, manchita. Quiere decir al dueño del país, aquel que tiene la ley, el que manda, el que gobierna. El Olofi de Cuba se llama Raúl Castro Ruz. Y Fa habla directamente a Raúl Castro, que son cambios profundos que debe de hacer para poder sacar a Cuba a la luz. Dice Ifá para el pueblo de Cuba, Giobbe, el pueblo que no cambia su forma de ser será aniquilado por su propia determinación. Dice Ifá que el pueblo debe exigir ser tratado como personas y no como animales. Dice Ifá que el pueblo debe de exigir su derecho pacíficamente sin pedirle permiso a nadie. Solo así el pueblo de Cuba será libre.